can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feeling like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Buenas Buenas noches, noches. ¿cómo andan? Gente querida, bueno, acá un domingo más, un domingo menos. Viste que un domingo más, pero domingo menos. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, Dios los bendiga a todos. Espero que anden todos bien. Bueno, hoy salimos de pesca, rindió la pesca, salieron no, no sale nada. Se pescó pejerreyes, se pescó burel. Se pescaron burriquetas, chiquitaje, ¿no? Una burra generosa, ¿eh? No la pesamos, pero andaba ahí. Todavía dicen, acá viene un chiquitaje. Y cuando levantó eran una burra generosa, pero está, chiquitaje, en fin. Segunda señora ahí. Espero que anden bien. ¿Cómo estamos? ¿Cansados o no? ¿O estamos bien? No, estamos bien. Ah, bien, bien. Bueno, espero que anden todos bien. Saludos para todos. Bueno, hoy un montón de temas. Yo creo que son temas ricos para nosotros, los pescadores. A mí me encanta porque cada vez que leo o hablamos de este tema me gusta, porque obviamente que también entro dentro y aprendo también, y aprendemos todos juntos. Estuvimos pescando con Fernando Ojeda. Bueno, muchísimas gracias a todos que están por ahí, muchas gracias, la verdad, de corazón. Un montón de gente. Bueno, antes de
de, A lo comen- último se apareció Nicolás también. de comenzar y hablar Hay una mosca que me está molestando acá Sí. hace rato que va viene y yo la quise cazar hoy, no. Es como el grillo de Rubén, no lo puedo matar. Pero de otro rato ya se me regala, le voy a pegar un... Mirá, acá anda. Fuera bicho, no moleste. Buah. Hay un montón de temitas lindos. Yo creo que le va a gustar, va a ser un lindo programa hoy. Y espero que así sea. Estuve con Alejandro el Cangrejo Rojo, nos dio unos regalitos para darle a ustedes. La verdad que Alejandro anda full porque ahora a pesar que tiene ya la casa de pesca, dentro de la casa de pesca también tiene ferretería, tiene, bueno, un montón de Sí, cosas, sí. bazar. Cosa de Y electricidad. encima de eso, ahora se abrió un supermercado que fuimos y está hermoso, ¿no? Hermoso. Que ya vamos a ir a filmar allá y hacerle, obviamente, que un montón de preguntas, a ver si hay oferta para nosotros, de alguna yerba barata ahí, yo qué sé, cositas. Está hermoso el local, la verdad. Bueno, lo encontré a Alejandro un poquito más flaco también, de muchas cosas. 2 comercios, un montón de cosas, empleados, en fin. Está. Y él, miren lo que nos dio para regalarle a ustedes. Ya le voy a comentar, este es un multifilamento de 100 metros, acá dice por 4, que ahora les explico por qué dice por 4. Hay unas que dicen por 8, hay otras que dicen por 10, por 12 y creo que hay más todavía, pero la vamos a dejar ahí. Yo creo que acá a nosotros nos llega por 4, por 8, por 10 y por 12. Que eso es un tema que hay algunos que tienen no la tienen muy clara. Piensan que cuando acá dice 4 hebras, ¿no? Por 4 es 4 hebras, es un multifilamento, pero cuando dicen o piensan que por 8 es más fuerte, o por 10 es más fuerte, o por 12 es más fuerte, pero no es así y yo les voy a explicar por qué. Esto es un regalito para ustedes. También un cuchillo para filetear del Cangrejo Rojo, está precioso. Tiene un filo esto, porque generalmente los cuchillos cuando uno compra no vienen con el filo completo, digamos, ¿no? Pero este tiene un filo, la verdad que generoso. Un cuchillito que también se va a ir hoy para ustedes. Y algo que me llamó la atención y me gustó, que lo pensé, digo, ¿lo regalamos o me lo quedo? No, lo vamos a regalar porque sí. El día para ustedes así será. Una ranita antienganche. Que vieron que la ranita antienganche acá viene con flecos generalmente, flecos de plástico. Bueno, esta viene con 2 patitas, que yo la probé, obviamente en la pileta, porque todos tenemos creo yo que tenemos las piletas viejas que ya lava ropa. Y las patitas, cuando le hacemos el toque, ¿no? De caña, para que ella simule una ranita, porque esa es la táctica de pescar la tararira. Estas patitas giran, ¿tá? Son de plástico duro, pero duro no, perdón, son de plástico también blando, no es duro porque si no se quiebran. También giran y hace un ruido muy lindo, y la verdad que es una ranita de un peso bueno de hacer lance, más de las nuestras. Está muy bonita la El ranita. anzuelo también es muy lindo. Esperen que yo lo voy a sacar acá. Un anzuelito bueno también. Sí, no, la verdad que miren las patitas como giran. Esto cuando damos los toques, nada, esto está divino. Ay, que así tiro el mate acá. Te dio como un preinfarto. Me dio. Está, para que ya lo tomo ya. Perdón, Kevin, perdón. Tomo yo igual. No, pero dame que está recién empezado. Y también estamos acá, obviamente, tomando un matecito con Kevin de los Pesqueros, que esto fue un obsequio de Sandra y Javier de Pesca en Familia. Muy agradecido. De regalo para Kevin, ¿no? Yo estoy tomando de atrevido. Y también nos dio Alejandro una trampita para mojarras, que se puede llamar de 2 formas: trampita para mojarra o cangrejera. ¿Funciona para el cangrejo? Sí. Esperen Ojo que ha funcionado hasta para los peces. Sí. Permiso. Hasta para la pesca ha funcionado. Grande. Sí. Estoy hablando. Hay una familia, que yo no recuerdo el nombre de ella y de él,
que también van a pegar. Y dentro de esta trampa sacaron una carpa como de 6 kilos. Se ve que se metió y no pudo salir. Bueno, yo no le sacó una tararira, ¿no? Sí. Una tararira, bueno, y Pasa mojarra. que había un montón de mojarra y bueno, Sí, ahí está la mojarra. Y la tararira se la metió. trampa está hecha. O sea que también se va una trampita de mojarra. Este es tipo paraguas. Se cincha de acá arriba, a ver si la podemos armar de acá. Esto es muy simple, muy sencillo. Ya anda la yema haciendo terrorismo, ¿eh? Cinchamos la piolita de arriba. Y ahí quedó armada, pronta para tirar. Obviamente que acá abajo está abierto, acá hay que hacer un nudito. Y por acá se retiran las mojarras. Este tiene como un sistema como parecido al paraguas, ¿no? Es lo mismo. Lo único que es trampa para mojarra o cangrejera. Los dos. Si decimos cangrejera o decimos trampa para mojarra, está bien dicho. Ya no quedó igual guardado. No, no es que digo. Siempre cuando uno abre algo no es que digo. Pero está ahí, es de nuevo. Y esto se va hoy para ustedes. Bueno, temas para hoy. Muy interesantes. En el vivo pasado dijimos a ver qué les gustaría y un montón de gente, la verdad que aproximadamente 100 personas nos mandaron mensajes. Hicimos un resumen. Hicimos un resumen de todos los mensajes y el más destacado es pidiendo los nudos de monofilamento a multifilamento, de mono a mono, o sea, de 40 milímetros a 50 milímetros, 0,20 milímetros, 60 milímetros, que a veces se complica hacer el barrilito porque se nos revienta la más fina. Bueno, en fin. Con Noé pusimos un trapito negro, nos tomamos el trabajo, fuimos para el galpón para hacerlo mejor, porque no tenemos mucho espacio. Y bueno, hicimos videitos que yo creo que el video que hicimos es mejor que yo lo explique acá, porque yo ya lo he hecho acá en vivo y queda bien pero no queda claro. Entonces la idea es que hacerles un videito. Hicimos 2 o 3 videitos y les queremos compartir. Antes de continuar, capaz que ya sabían, y como digo, esto vieron que el tema de la pesca es lindo por eso, porque uno, hay cosas que nos sorprenden. Acá yo les quiero mostrar la sardina. No lo estoy diciendo yo, porque el Johnny dijo que no. Acá está escrito en un libro. Acá atrás dice Dinara, Facultad de Ciencias, en fin. Y acá creo que en este libro, sí, acá en el final, yo no recuerdo muy bien, pero hay como 14 biólogos que puedo buscarlo y decir los nombres. La sardina de agua salada es esta. Parece una mojarra, ¿verdad? Y la sardina de agua dulce, que nosotros decimos cuando estamos lengueando, generalmente ahí en la joyería de Sarandí, pescamos esta. Por ahí vamos bien, ¿verdad? Esta la sacamos del lengue, a veces con carnada, porque ella se alimenta obviamente de esta. Bueno, esta sardina que la pescamos en la joyera, que generalmente decimos el agua está salada porque están saliendo sardinas. Error. Cuando sale esta sardina es porque el agua está dulce. Ella es de agua dulce. No lo digo yo, lo dice el librito. Si alguien tiene algo que decir, discuta con el libro. ¿Tá? Esta sardina es de agua dulce. Viene del Paraná, Río Uruguay. Río Uruguay, también la pesca en el Río Negro. Río Negro, Bueno, esta sardina acá. Que a veces decimos, el agua está salada porque esta sardina la pesqué con el lengue, el agua debe estar salada. No, al contrario. Si el agua está salada, debería salir esta sardina, que se parece más a una mojarra, pero yo creo que esta es más de mar, ¿no? Agua salada. Por eso que en la joyera no la podemos pescar.
O capaz que alguno pescó y me dicen, sí, Johnny, yo a esa yo ya la pesqué. Bien. Este es un librito que tengo las dos especies, tanto agua dulce como agua salada. El otro día les mostré el de agua dulce, el librito de agua dulce. Este me muestra las dos especies que hay de agua dulce y agua salada. Esta sardina, que ahí dice arriba, ¿no? Sardina, es de agua salada. Y acá tenemos sardina de agua dulce. Que yo también creía que cuando salía o se pescaba esta sardina era de agua salada, pero no. Tengo 3 páginas que me dicen, por la cantidad de personas que saben, que es de agua dulce. Bien. Otra cosa que quería decir yo, a ver si lo encuentro por acá. Ahora en algún momento va a aparecer. Bien, ahora vamos con los videitos. Yo no quiero tampoco que el vivo sea muy aburrido y todo eso. Si hay alguna... Si hay algunas, si alguien tiene alguna pregunta referente a alguna especie, yo tengo acá, tanto de agua dulce como de salada, me pregunta. Si yo no lo sé, lo buscamos acá, demoraremos 1 minuto o 2, pero no En el saquemos... muelle de Anglo dice que sacaron muchas de agua dulce. Pescando con lengue Ahí en el va. Río Negro. En fragmentos. Quiero esa trampa para mi hijo de 10 años, dice Andrea Aguilar. Yo tengo una y la verdad que anda para la mojarra, anda espectacular. Y aparte es sencilla, no pesa nada, ponemos en cualquier rinconcito del auto. Está bárbara, la verdad que se pasó Alejandro. Dice, mira, yo te llevo me encanta, digo, me encanta. Bueno, quiero hablar de este multi, no de esta marca porque esta marca no la conozco. Según otros pescadores amigos que la usan, es muy buena. Bueno, si ya me dijeron eso, no precisamos más. Acá dice por 4 hebras, por 4. La por 4 hebras es más fuerte que la por 8 hebras, es más fuerte que la por 10 hebras y es más fuerte la por 12, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ustedes dicen, pero ¿por qué es más fuerte? Bueno, esta es trenzada en 4. Vamos a hablar bruto y nos vamos a entender mejor. Esta es trenzada en 4, la otra es trenzada en 8, la otra es trenzada en 10. Este multi, por ejemplo, es tan fuerte que si tenemos una caña que no es adecuada para el multi, o es medio pelo, estas pueden romper los pasahilos porque es muy fina y es áspera. La por 8, por ejemplo, ya es, como tiene más hebras, es más redonda, es más suave, tiene las hebras más finas y por ende aguanta menos fuerza de pez, no kilos. Son dos cosas distintas. Fuerza de pez es una cosa y kilos es otra. Que también si quieren ya les digo. O sea, de repente hay mucha gente que le sirve la por 8 o por 12 o por 10 porque van a pescar tarariras y bueno, tienen una caña de medio pelo o tiene la caña es buena pero tiene los pasahilos que no es para multifilamento y tiene que usar una por 8. Es más suave, pero también tenemos que recordar que el multifilamento más grueso que en el primer lance va a salir bárbaro, pero en el segundo lance ya nos va a quedar más pesado porque carga más agua, o sea, queda más húmeda. No sé si me explico, no sé si vamos bien hasta ahí. A mí me ha pasado porque ya he probado. Y por 8 me ha reventado con corvinas negras y sin embargo yo uso la por 4 y jamás tuve un problema usando un nudito que ahora a continuación yo les voy a mostrar. No, inclusive a mí me reventó con el señuelo también. Ahí va, la por 8. La por 8, sí. Y haciendo un lance, sí, se enredó en el puntero, hizo así y reventó. El lance, ¿cómo se va a hacer?
Está bueno para pescar una tararira, el por 8 sirve, claro. La por 12 sí sirve. Pero es para pescar en alguna tararira, algún tajamar, tarariras chicuelas, yo qué sé, en fin. Pero si quieren pescar las corvinas negras o quieren hacer un buen lance de repente con un frontal, porque hay gente que pesca con multifilamento, la por 4 es la mejor. Es más liviana, es más áspera obviamente porque está trenzada en 4, pero es muy fuerte. Es la más fuerte de todas las multi que hay, es la por 4 hebras. Exacto, is 0. Kid 0, exacto. Cuanto más hebras, más sensible. Bien, muy bien. Gracias por el dato. No me acuerdo que iba a mostrar yo. Ah, el vivo pasado hablamos de conservar las mojarras para una pesca. Porque a mí me pasa muy seguido de, yo qué sé, se me antoja ir a pescar ahora a las 8 de la noche, o sea, o nos vamos de campamento para el Río Negro y todos salimos de trabajar a las 6 de la tarde, ¿quién va a ir a sacar mojarras a las 6 de la tarde? Tenemos que agarrar las cacharpas, subir a las camionetas o los autos, lo que tengamos, o al ómnibus y irnos. Entonces, para conservar la mojarra, van un día antes en cualquier arroyito, pescan la cantidad necesaria, las mezclan con polenta y esa mojarra va a estar cuando se descongele, porque la ponemos en el freezer, cuando se descongele va a estar tal cual, va a estar intacta y ya les voy a mostrar. Yo las tengo acá en el freezer. Como todo lo que yo prometo digo, miren la montaña que tengo acá de mojarras con polenta. Esto yo uso para pescar corvinas. Bueno, si me voy a algún arroyo, alguna tararira, porque llego de noche, en fin, mochuelos. Ahí pueden ver que ellas no están, están sueltitas, están divinas. A ver si puedo sacar alguna de acá. Acá tenemos como 70, 80 mojarras. Las pongo en el freezer y obviamente que no llevo las 70 mojarras, voy a llevar, no sé, para pasar la noche de repente. Miren, acá está la mojarrita, solamente con polenta, está divina. Esto se congela y queda tal cual. Voy a sacar otra, porque capaz yo voy a ver acá, voy a cerrar los ojos, bueno, voy a agarrar 3 o 4 y ven que están. Llévenlo justo, porque después que la sacan, la congela y sí ya no queda lo mismo. Sí, claro. Para congelarla de nuevo, digo. Sí, tienen que usarla, porque después congelar de nuevo no sirve, es para usar ese día. ¿Está? Y los pejerreyes de hoy, me llevé un par de mojarras de esta, hice un par de filet y saqué unos buenos pejerreyes hoy. Bueno, está ahí, está mostrado, está con la polenta. Ah, sí, porque no anotó lo que preguntaron. Voy a volver a guardar en el freezer. Todo lo que preguntaron, lo que hicieron preguntas y mandaron el celular, apunté acá. Bueno. Muy bien, ¿qué era que seguía ahí? Acá. Sí. La unión. Ah, bueno. Entonces vamos a un videíto ahora. El primer video que yo repito siempre lo mismo, pero disculpen que repita, pero este nudo yo lo aprendí de un canal llamado El Tatita Pescando. Entendí un canal hermoso, tiene, pero está, lo hackearon y él se volvió a iniciar, pero está, no es lo mismo siempre. Bueno, esperen que tenemos cachorros. Esto es en vivo. Está. Vamos con el nudo, sacamos nuestro audio y vamos con el nudito Yucatán y espero que si en caso no entienda yo lo pongo de nuevo. Salimos. Hola, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, los pesqueros por acá. Vamos a enseñarles a unos nuditos. Este es un multifilamento. Agarré uno gruesito justamente para que se pueda ver.
y vamos a unir con un nylon, que esto nos pidieron en YouTube, bueno, por las redes sociales nos pidieron, y vamos a hacerle. Obviamente que quien nos pidió ese no, es la gente que no sabe. El que sabe no necesita. Quedó claro, ¿no? Porque siempre hay un Johnny que va a saltar, sí, pero este nudo quedaría mejor así, esa. Bueno, bárbaro, felicitaciones, pero este para quien no sepa y quiere aprender. Bueno, este es el multi. Hacemos así, más o menos que quede más o menos de unos 20 centímetros más o menos, doble. Agarramos nuestro nylon 060, que vamos a usarlo como chicote para nuestra embarcación, porque esto es para embarque, no es un nudo para hacer para un Daiwa 20, para lance, no, ese ya viene a continuación. Así que bueno, como la punta del multi me quedó acá, yo la punta del nylon la voy a poner acá y voy a agarrar las tres juntas, las tres juntas, y todo este multi lo tengo que envolver en el nylon. ¿Cómo hago yo? Levanto, levanto y giro así. Yo ya conté ya las vueltas y da más o menos unas 13 vueltas. Seguimos girando hasta que esto, el pequeño ojal que me quedó acá, como pueden ver, en el pequeño ojal que está acá del multi, paso el nylon. Esto es con mucha paciencia. Agarro acá y paso la punta del nylon. ¿Estamos? Después acá las dos multi, cincho y cincho también las del nylon. Las dos del nylon de los dos. Perdonen gente, estaba en pantalla grande y no se ve bien, quedó mal. Ahora pude poner el tamaño normal para que puedan ver, porque así no se va a entender. Así que vamos de nuevo y le pido disculpas. Hola, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, los pesqueros por acá. Vamos a enseñarles a unos nuditos. Este es un multifilamento. Agarré uno gruesito justamente para que se pueda ver. Y vamos a unir con un nylon, que esto nos pidieron en YouTube, bueno, por las redes sociales nos pidieron, y vamos a hacerle. Obviamente que quien nos pidió ese no, es la gente que no sabe. El que sabe no necesita. Quedó claro, ¿no? Porque siempre hay un Johnny que va a saltar, sí, pero este nudo quedaría mejor así, esa. Bueno, bárbaro, felicitaciones, pero este para quien no sepa y quiere aprender. Bueno, este es el multi. Hacemos así, más o menos que quede más o menos de unos 20 centímetros más o menos, doble. Agarramos nuestro nylon 060, que vamos a usarlo como chicote para nuestra embarcación, porque esto es para embarque, no es un nudo para hacer para un Daiwa 20, para lance, no, ese ya viene a continuación. Así que bueno, como la punta del multi me quedó acá, yo la punta de nylon la voy a poner acá y voy a agarrar las tres juntas, las tres juntas, y todo este multi lo tengo que envolver en el nylon. ¿Cómo hago yo? Levanto, levanto y giro así. Yo ya conté ya las vueltas y da más o menos unas 13 vueltas. Seguimos girando hasta que esto, el pequeño ojal que me quedó acá, como pueden ver, en el pequeño ojal que está acá del multi, paso el nylon. Esto es con mucha paciencia. Agarro acá y paso la punta del nylon. ¿Estamos? Después acá las dos multi, cincho y cincho también las del nylon. Las dos del nylon de los dos lados. Cuando le empieza, baja un poquito el celular para que se pueda ver. Cuando se empieza a enroscar ahí, bueno, agarramos más cerca el multi acá,
siempre el multi junto. Y acá, como ya se empezó a enroscar o a hacerse el barrilito, largo la parte más corta. Disculpen, acá hay perro y todo, es una casa esto. ¿Tá? Largamos la parte y quedamos solamente con el nylon, digamos el largo, el corto lo largamos y el multi y seguimos hinchando. ¿Ah? Seguimos hinchando, seguimos hinchando, seguimos hinchando. Esto es un nudo muy fuerte. Ahí quedó. Ahora vamos a cortar el sobrante. El nylon lo cortamos al ras y el multi también lo cortamos al ras. Bueno, hacen que cuidan la casa y cortamos, y el nudo queda así. Es un nudo sumamente fuerte. Bueno, les digo más, en el momento de cinchar, para cuando se haga este nudo, si tienen guantes, mejor, porque hay que hacer mucha fuerza. Otra cosa importante, este nudo no es necesario que vaya dentro de la caña, porque nosotros vamos a estar pescando con multi. El nylon es simplemente para tener 1 metro o 2, dependiendo de la caña que tengamos, ¿tá? Que quede transparente abajo del agua y listo. Y en caso que enganchemos abajo, tenemos el beneficio de que revientan el anzuelo en la plomada o en el nudo, pero en el nudo de abajo, en este nudo es muy difícil que reviente. ¿Estamos? Bueno, espero que este nudito le haya gustado. Bueno, creo que ahí, no sé si le quedó claro. El que dice, bueno, no me quedó claro, me lo dice, no hay ningún tipo de problema. Pero espero que haya quedado claro. Yo lo miré 2 o 3 veces para ver de varios ángulos, a ver si bueno, yo creo que se entiende bastante bien. O si no, buscan el Tatita Pescando, el nudo Yucatán, y va a quedar mejor todavía, porque tiene una mesa, tiene su espacio y se dedica a ese nudo. Tiene un video dedicado a ese nudo. Yo lo hice en, no sé, en 3 minutos creo, pero creo yo que quedó bastante bien explicado. Para no irnos más, vamos a mostrar una unión de creo que 0.40 y una 0.60. Primero me voy a fijar si el video está bien. Bueno, ahora venimos con la parte 2. Vamos a ver si está de tamaño normal. Monofilamento con monofilamento. De este lado yo tengo una 0.4. A mí me gusta hacer una más fina, pero no tengo un color más fino. Vamos con el video. Bueno, ahora venimos con la parte 2. Unir monofilamento con monofilamento. De este lado yo tengo una 0.4. A mí me gusta hacer una más fina, pero no tengo un color más fino, y el color más fino que tengo a continuación le muestro cómo hago. Una 4 y una 6. Este nudo es muy simple. Acá hacemos un nudo común. ¿Tá? Es simplemente para unirnos, para no perdernos. ¿Tá? El nudo, hacemos esta vuelta. Esta vuelta nos queda así. Acuérdense que el nudo queda abajo de mi mano. El nudo, doy vuelta y el nudo va a quedar abajo. ¿Tá? Lo abro bien y con la parte de arriba giro 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Tá? Y por este ojal que nos quedó acá arriba, ahí pasamos nuestro nudito que quedó en el medio. ¿Estamos? Y no para llevarlo a la boca y mojar, yo lo puse un clavito acá para que me quede más fácil, para que ustedes puedan apreciar. Esto conviene, hay gente que moja, yo no. ¿Ah? Pone saliva o moja. Yo simplemente cincho un poco y espero, porque el nylon calienta.
Recuerden que para los nudos tiene que ser un nudo bueno, tranquilo, hay que hacerlo tranquilo, con paciencia, porque el nudo es fundamental para nuestra pesca. Si el nudo está mal hecho, seguramente nuestro pescado se torne pez, no pescado. Cinchamos de nuevo, ahí él está casi, y ahí queda ahí. Ahora vamos a cortar el sobrante al ras. Y está nuestro nudo de 0.60 a 0.40. Miren qué hermoso quedó. Ahora viene otro nudo, porque hay pescadores que les gustan usar una línea, una 0.25, y quieren un chicote 0.60. Ya viene el nudito a continuación. Perdón, Ah, estaba justo contestando. Voy a poner acá. no estás escribiendo. Un minuto, por favor. El compañero ahí que pidió el número del que hace fundas. Igual en la descripción del video del pasado está el número de Gustavo Cano. Busquen ahí que está el numerito de él. Bueno, espero que la unión esa también les haya quedado claro. Si no, lo volvemos a poner, yo no tengo problema. Ahora estoy sin apuro. Joana está pescando con Ademar, así que espero que hayan pescado algo, Joana, y bueno, y felicitaciones por la funda también, que yo de reojo acá veo. Bueno, ahora vamos. También este fue el nudo que más me pidieron. Dice Johnny, vos sabés que yo tengo una línea y hago este nudo y me revienta la línea, se ve que no sirve, que no sé qué, por qué pasa esto. Y bueno, a veces simplemente por no saber nos pasan estas cosas. Y también es algo que yo aprendí de otro pescador. Y yo digo, mirá qué fácil que era y uno no sabe. Bueno, mono a mono, muy bien, excelente. Ahora vamos con una 0.25 y una 0.60. Que ahí los milímetros son grandes de diferencia, 0.25 a 0.60, para que no se reviente. Pero es muy muy fácil. Así que salimos nosotros y vamos para ese. Bueno, vamos con el otro barrilito. Acá tengo una 0.25 milímetros. Yo no recuerdo si es 0.25 o 0.23, pero creo que es 0.25. Bueno, acá como tengo un chicote que es 6 y es muy gruesa en comparación a esta, que es muy finita, y si yo hago normal, como vieron en el video anterior, va a reventar cuando hago el barrilito. Entonces, ¿cómo hago el barrilito? Bueno, yo tengo que hacerlo doble. Tengo que hacerlo doble este barrilito, con la tanza siempre más fina. Después todo lo mismo. Acá hago un nudo normal básico, la doble que me queda de este lado siempre tiene que estar bien tirante para que no nos pase, con la diferencia que acá en vez de dar 6 vueltas como di, es 4 vueltas. 1, 2, 3 y 4, y paso nuestro nudo por adentro. Lo voy a poner acá en el clavito, que es mi ayudante, y empezamos a cincharlo de afuera. Despacio, sin apuro. Acá estamos con una 0.25 o 0.23, no recuerdo. Y queda fuertísimo, porque si hacemos con solamente una de estas, 0.25 con una 0.60, seguramente acá reviente, va a reventar haciendo el nudo, ¿no? Nunca les pasó que hacen y hacen y hacen y revienta. Bueno, esto queda bien. Bueno, ahora vamos a cortar el sobrante de la 0.25 al ras,
y acá al ras. Y ahí nos quedó. Este nudo sí sirve para el lance del Daiwa 20. ¿Está? Ahí quedó un nudito espectacular. Una 0.60 y una 0.25. Y quedó fuertísimo. Esto es para la gente que quiere aprender y no sabe. Bueno, ya más adelante vamos a venir con más nuditos. Chau y gracias. Bueno, ahí está. Espero que haya quedado claro. Claro, es lo que un amigo me decía, que nosotros tenemos que suplementar. Bueno, si tenemos una 0.60 y vamos a usar una 0.25 y queremos hacer un barrilito normal, nos va a reventar porque una obviamente es menos de la mitad de fuerte, entonces tenemos que hacer doble, pero solamente con 4 vueltas, 4, ¿está? Y queda fuertísimo porque ese nudo yo lo uso. Yo estoy usando ahora, bajé un poquito más. Yo antes usaba 0.40, me animé a usar 0.35 en el Daiwa 20. Ahora estoy usando 0.25. O sea, estoy ultra light para pescar. En temporada variada, ¿no? Estaba hablando de lo que hay ahora, burriqueta. ¿Por qué? Porque teniendo una línea fina, uno logra unos metros más de distancia. Y la verdad que se va bastante mucho más. Capaz que con 0.35 tiramos 80 metros, bueno, con 0.25 vamos a tirar 90 y bueno, y hay que bajar la línea. Ahora se viene el tiempo de pescar el pejerrey en playa y creo que ese nudito va a ir bien. No creo que nos vamos a usar una 0.60 porque el plomo para un pejerrey es para 60 gramos, 80 gramos como mucho. Para poder disfrutar el pejerrey, digo yo, no, si agarramos un plomo de 140 gramos, el pejerrey ni siquiera lo vamos a sentir. Bien, ahí, que les quedó claro, a ver si que alguien me ponga ahí por favor. Está bueno ese barrilito doble, dice Andrés. Igual va a quedar ahí Bueno, antes de mostrar, después hubo otra pregunta también que querían, ¿qué línea hago para pescar la boga? Bueno, acá hay que respetar todos los que preguntan, porque hubieron varios y yo hice un resumen y bueno, está. ¿Qué línea usaba yo para pescar la boga? La que más me resultó a mí, es un nudo muy fácil también, simple. No tengo que romperme la cabeza, que llegar al lugar, tengo que armar la caña, a ver que pongo el mosquetón. No, es muy sencillo. Pero muy sencillo. Pero antes, vamos con un sorteo con las personas que están presentes. Y tienen 2 minutos para decir estoy acá. Si no, vamos de nuevo. ¿Estamos claros por ahí? Bueno, está. Me alegra que... Bien. Vamos con el multi. ¿Estamos? Esto es de... no sé cuánto... 100 metros. ¿Está? Le dice acá arriba. 100 metros. Multifilamento. 100 metros, pero déjame ver qué medida es. 0,20 milímetros, ¿eh? Para un reel huevito esto. Y es para el señuelo. Es para señuelo. Sí, para señuelo. Bueno, para la pesca también. Para la pesca embarcado va a reventar Sí, eso. sí, No reventás ni a palo, muchacha. Estoy acá, dice. Bueno, vamos con el sorteo. Vamos a salir de pantalla porque va a aparecer. Ahí aparecimos, mirá. Estamos hablando y todo, parecemos gente. Oh, qué disparate. Bueno, vamos a pausar el video. Vamos a reiniciar el video por cargar los comentarios. Quiero ver una cosa. ¿Cuántos tenemos presente? 116. Para que yo quiero ver los me gusta. 86. Qué feo. Qué mal que estoy. Todo lo que me dediqué para hacer los videitos para ustedes. Y tenemos 86 me gusta y tenemos presente 123. Qué feo lo de ustedes, Qué feo. Salgan del chat, den like y vuelvan. Si no, el sorteo no se hace. No cuesta nada. Un dedito para arriba. Hasta la mía reclame. Bueno, yo quiero que estén. Ahí van 90 recién. Lo único que yo les pido a cambio son los likes. Nada más. Bueno, vamos a reiniciar de nuevo.
Y vamos con el sorteo. 124 me gusta tiene que ver. 100 faltan. No sean malos, no sean malos. Bueno, 106. Se están poniendo las pilas, muy bien. Vamos a poner pausa acá. Vamos a copiar el link de la transmisión en vivo. Copiar. Voy a poner en pantalla para que quede todo muy claro. Ahí aparecimos nosotros. Vamos a poner la aplicación. Vamos a entrar en YouTube. Vamos a pegar el link. Vamos a poner comenzar. Ahí dices, sí, 136, 114. Bueno, ¿cuántas personas tenemos presentes? Bueno, está bien, 136, cargar comentarios. Ah, bueno, permiso, voy a sacar de acá porque tengo que iniciar la sesión. Vamos con el otro barrilito. Así que es un Acá segundito. tengo una esto nomás. 0.25 milímetros. Pero no era con ese. ¿Cómo con No me eso? acuerdo si es 0.25 Sí, es el único que 0.23, pero creo que es No, pero 0.25. con el Gmail Bueno, nomás. acá como Preciso tengo en un Facebook. chicote que es 6 y es muy gruesa, Y no entiendo en por qué me salió comparación a esto. esta, que es Ah, muy sí, finita. tienes razón. Y si lo hago Estoy- normal, estoy- como vieron en el video Tipo que debería entrar en anterior, va a Facebook. reventar, va a haber barrilito. Está, Entonces, perdón, ¿cómo ahora volvemos para acá. hago Es un tema de privacidad, nada más ponerle el yo tengo que hacer un nombre y doble. contraseña. Bueno, ahí Tengo tenemos que hacer todos. doble. Vamos a cargar comentarios. Con Es la por el taza multifilamento. Bueno, acá están todos. Después, Acuérdense que todo tienen que lo estar mismo. presentes. Acá un nudo, El que se gane o el que gane. Ganador nudo 1. normal básico. Duplicados no, porque el La que mandó doble, más de un que va de mensaje este no. lado. Tiene que ser un mensaje de Sí, cada tiene que uno. estar bien tirante, Y el que se gane ahora, no nos pase. el próximo sorteo no Con la participe. diferencia que acá, Porque si en no, vez ¿qué de dar es? 6 vueltas como di, Esto es 4. para todos. ¿Ah? Bueno, comenzar. Una, A ver quién se lleva el multifilamento del tres, cangrejo rojo. 4. Y paso nuestro nudo por adentro. Vamos a ver. Lo voy a poner acá en el clavito, que es mi ayudante. Álvaro Millán. Vamos a dar una captura de Y empezamos pantalla a por las cinchar. dudas. Despacio, Hasta acá. sin apuro. Bien. Acá estamos con una 0.25. Bueno, 0.23, hecho. no recuerdo. Vamos a aparecer acá donde Y está. queda Bueno, fuertísimo. Porque Álvaro hacemos con Millán. solamente A una ver. de estas, 0.25 con la 0.60, Álvaro seguramente Millán. va a reventar. tiene 2 minutos. Haciendo el nudo, ¿no? Ahí Ya estoy. está. Pasó, Perfecto. así, ¿Te animás a así, anotarlo ahí? revienta, Sí. revienta. Bueno, están Queda acá. bien. ¿Me puedo dar? Sí, pone Vamos a multifilamento, cortar el Álvaro sobrante. Millán. La Que después yo 0.25. dejo número de contacto. Ya voy a dejar. Y después arreglamos dónde lo podés Al levantar. vaso. Si querés levantarlo en cangrejo rojo, en la currica. Eso no. Eso vemos Y después. acá 098 544 ahí nos 982. quedó Es el Sí, teléfono. No mandó sticker, pero es un el Lego de- del cangrejo rojo. Sí, el Lo cangrejo sé. rojo. Sí, el cangrejo rojo. La Bien. casa de pesca. 0.60 y uno 0. Que ahí dice, ahí está, Y justito, quedó donde está ubicado. Y el fuerte. número de teléfono. El teléfono. Ahí va. Esto, Aparece en para la gente pantalla. que quiere aprender y no sabe. Felicitaciones a Álvaro, Más bueno, adelante felicitaciones vamos de a parte ver nuestra más también. este Bueno, video. ahora vamos porque por el cuchillo, la Chau, ranita y gracias. o la trampa de mojarra o cangrejera. ¿Qué decís vos? O vamos con el videito que nos pidieron. No, vamos con el videito porque hay más preguntas todavía después. Bueno, No leímos ningún mensaje, chico. bueno, tenemos O pregunta o algo. No sé. el tema que si leemos mensajes No, pero- nos vamos hasta las 2 de la mañana. De repente hay alguna pregunta. No, pero yo estoy mirando, no. ¿Qué tenemos que? Las preguntas que hicieron era referente a los que ya pasamos ahora. Esto después. Ah, ¿para qué me lo vas a poder entonces? Muchas preguntas del interior del país, bueno, que pesca la boga. Acá obviamente que no tenemos la boga, pero en Río de la Plata obviamente cuando está Video, duro. dice Maverick. ¿Tá? Así que ahora va un nudito muy sencillo, muy simple para hacerlo para pescar la boguita. Puede servir para el bagre, para la variada en general, pero sirve para la boga. Bueno, vamos con el videito y salimos nosotros.
Bueno, continuamos. Este es un acero 50 milímetros ahora. Me pidieron una brazolada para pescar la boga, en agua dulce. También es muy fácil, pero el anzuelo sería que el anzuelo acaba el plomo, ¿tá? Ustedes hagan el nudo que quieran acá abajo y lo vamos a hacer más arriba, ¿tá? ¿Qué necesitamos acá? Vamos a hacer un nudo T, que la mayoría ya sabe, pero hay gente que no sabe. Más o menos de la punta del nylon, más o menos calculan medio metro para arriba, doblan al medio. Acá nos quedamos con la mitad. Bueno, este pequeño pedacito que doble, que son, vamos a ponerle 15 centímetros. Bueno, acá 15 centímetros. Acá vamos a hacer un nudo más o menos 4 veces. Ya está. Ya le explico por qué así. Apretamos bien. ¿Y por qué me decidí hacer esto por último? Porque ahora hacemos lo mismo. Es como si fuera un barrilito ahora. Este es el nudo. Acá hacemos lo mismo, como ya le expliqué. 1, 2, 3, 4 y 5. Paso el nudo, o sería toda la... Lo pongo en el clavito que me ayuda ante acá. Y acá trato de ir estirando para que me quede justamente una T. Siempre despacio, sin apuro. Ahí quedó. Recuerden que acá abajo va nuestro plomo, ¿ah? Ahora, ¿qué hago con esto? Bueno, corto solamente una. Si el plomo va acá abajo, corten el de abajo. ¿Me entienden? No vayan a cortar el de arriba, ya les explico por qué. Corten el de abajo, si el plomo va abajo. Porque el tener el plomo abajo y cortamos el de arriba, no va a quedar separado de la madre. ¿Entienden? Va a quedar así. Y el anzuelito lo ponen en que los anzuelitos para las bogas tienen que ser máximo 1/0, un 16, un 14 milímetros. Va en más cortón por acá. Está solamente el anzuelo sin líder para la boga. Entonces acá queda muy firme para hacer los lances, porque queda un barrilito muy firme para hacer los lances. Y queda también hacia el anzuelo algo muy firme. Espero que le haya quedado claro. Bueno, muy bien. Ese es el famoso nudo T. Es fácil de hacerlo. Muy práctico, sencillo, eficaz. Yo pesco con ese en el río Uruguay y he sacado muchas bogas. Funciona en cualquier lugar. También paso paches a que saquen o pesque bogas. Bueno, en muchísimos lugares me funcionó muy bien esa línea. ¿De qué forma más efectiva la pesca del pejerrey? ¿Con la currica o a fondo? Las dos formas son muy buenas de pescar. Depende cuál es tu gusto. Hay gente que le gusta pescar de playa y hay gente que le gusta pescar con currica. Hay diferencias, sí, claro, unas de flote y otras de fondo. La diferencia que te puedo decir yo, de repente, si encontrás un cardumen de pejerrey en una playa y tiras una línea con una boya zanahoria que puede tener 4, 5, 6, 10 anzuelos, puedes sacar de a 10. La currica es, bueno, le decimos la currica porque tiene nombre la currica, pero consiste en una boya, 2 o 3 anzuelos como máximo, no tiene más anzuelos. Podés colocarle hasta 5, pero no queda bien en el momento de hacer el lance porque son lances cortos. Se usa con un reel, una caña para pejerrey, una caña livianita, un reel chico, no es necesario un nylon 0.16, un 20 como máximo.
Y generalmente acá lo usamos con 2 anzuelos, o sea que yo uso con un anzuelo. No me gusta pescar con 2. Inclusive cuando pesco de fondo a la variada siempre es con uno, solamente que sé que se está pescando la burriqueta y hay cardumen, bueno, ahí tiro con 2 anzuelos y saco de a 2. Pero cuando no está el pez y está picando poca cosa, yo prefiero tirar o hacer lance con 2 cañas en diferentes lugares, que tengo más chance que tirar una caña con 2 anzuelos, tirar o hacer un lance con 2 anzuelos. Pero referente a eso, lo que me preguntaste, las 2 funcionan bien. Yo he pescado muy bien de fondo y he pescado muy bien con la currica, o sea, con boya. Dependiendo el horario, yo creo que el pejerrey está muy activo. Hay 2 horas picos de ellos, que es cuando está amaneciendo hasta las 8:30, 9 de la mañana, y al atardecer a partir de las 4 de la tarde hasta que oscurezca. Es la mejor hora para el pejerrey, aunque en la playa podés pescarlo todo el día si está el cardumen. Pero si está normal y el pique está variado, pero siempre se recomienda cuando pescas a fondo estirar con un cebador. O sea, ponerle ceba, harina de krill, que la harina de krill para mí hasta ahora me ha funcionado. Es lo que mejor uso. Hasta ahora me ha funcionado. Mientras estoy arreglando las cosas de pesca, que nos estamos acomodando, arreglando las brazoladas de las líneas, empatillando anzuelos, porque no me gusta llevar anzuelo empatillado, no me pregunten por qué. Vieron que tenemos la anzuelera que tiene anzuelitos de 1/0, un 18, un 16, que tenemos todo empatillado. No sé por qué, pero no me gusta llevarlos así. Porque no me gusta armar en el momento, y que me gusta, porque si lo saco de ahí, capaz que adentro de la caja de pesca cayó un plomo, se sintió la tanza y de repente justo algo grande pincho en ese momento y revienta, y después me quedo pensando. Son cosas mías, ¿no? Totalmente cosas de mi cabeza que me hacen como una maquinita. Pero no, me gusta cuando llego, me gusta armar la brazola, todo en el lugar. Sí, acá en casa yo los riles pongo el chicote antes de salir, todo eso, para adelantar, pero la brazolada con el anzuelo lo hago siempre en el lugar. Porque soy así, no es porque tengan que ser así. Ustedes usen lo que quieran, pero yo hago en el lugar. Y la brazolada me gusta que sea más fuerte que el chicote. Por ejemplo, el chicote lo uso una tanza dourado, que es económica, pero es muy buena para el chicotazo, por algo se dice el chicote. Una 0.60 por ejemplo, pero la brazolada me gusta usar otra mejor, yo que sé, una McForce, una 0.57, 0.60, puede ser una marca variada también, que es japonesa, o las Saltwater. Como es una brazolada de 30 centímetros, 25, hay gente que usa más larga. Bueno, entonces uso una buena para la brazolada, porque ¿qué pasa? En el momento de pinchar ese pez, que puede ser una corvina blanca, en donde generalmente estamos en la rambla porque tenemos un lugar más cerca, y para levantarla, bueno, primero tiene que estar bien pinchada o tragada para levantarla, y bueno, y la brazolada tiene que ser generosa, y el anzuelo, bueno, de calidad media para arriba. Porque vienen anzuelos también ahora de calidad media para abajo que salen baratísimo, pero yo prefiero comprar uno de calidad media para arriba, que hay mucha variedad de anzuelos. Pero yo la brazolada yo la uso de una marca X, la que ustedes quieran, pero un poquito mejor que el chicote. Ya que tocaste el tema del pejerrey, Sí. un suscriptor había preguntado del pejerrey de río. Ah, sí, bien. No sé si él está presente, porque pusiste el nombre. No sé, no, porque no leí nada. Bueno, Denis, el pejerrey Denis de Melo, el pejerrey de agua dulce es el pejerrey, o sea, es el pez más fácil de pescarlo, no hay mucho misterio. los materiales, la modalidad y qué usás para pescarlos. Es muy fácil, el pejerrey de agua dulce es muy fácil. Mira, me lo podés pescar hasta con un anzuelo 4/0, es un anzuelo grandísimo, tragan las mojarras enteras. Nosotros tenemos un video en Para de Hortaje donde se inauguró
Sí. el muelle será lo que será. Sacamos pejerreyes con anzuelos 3/0 era, ¿no? Mm. Anzuelos así, con mojarras enteras. ¿Vieron un ruidito se escucha de fondo? Son los perros acá comiendo las pastillitas. Son terribles. Esto es... no. Esto en cualquier momento nosotros vamos a estar afuera y ellos acá adentro. Es muy fácil. Una línea de fondo... ponele que tengas una caña, si pescas, una caña de 270, que generalmente es la que se usa más el interior, 270, una línea de 2 anzuelos, el anzuelo de 1/0 para arriba hasta 2/0 y carnada mojarra. La mejor carnada para pesca de agua dulce de pejerrey es la mojarra. Top. La mojarrita es top. Pero ¿qué pasa? En invierno se torna medio complicado pescar la mojarra, ¿o no? Cuesta sacar la mojarra, con trampa o sin trampa. Entonces, bueno tener esto. Cuesta, Que pero hay que lo- estar en silencio también, ¿no? Esto lo puedes pescar en verano, hacer bolsitas de yo que sé, 20, 30 mojarras con polenta, guardar en el freezer, aguantan. Entonces, llega el invierno, junio, julio, agosto. No estar haciendo Ten- ruido en el... Sí, está, porque piso. eso es otra cosa que no importa. Sí, Río Negro. Entonces tienen mojarrita fresca para pescar el pejerrey. Inclusive una mojarra, si es generosa, la pueden partir al medio y bueno, al medio, no así, así. Le atan la parte de la cola arriba en el ojo del anzuelo para que cuando hagamos el lance no se corre y quede así, que quede siempre la punta y la muerte del anzuelo para afuera. El pez no sabe lo que es un anzuelo, quédense tranquilos. Entonces, y él, como el pejerrey es cazador, va a succionar esa mojarra y listo. Es muy fácil. El pejerrey de agua salada ya es más... él tiene días que le gusta el hígado de pollo, hay días que está lleno, que los ves en las olas. Cuando viene la ola ves millones de pejerrey, le tirás con hígado de pollo, con camarón blanco. No comen. No sé, ese día quieren, no sé, piojo. Sí. Se dedican a comer Pienso piojo. yo que tienen una dieta. Y no salen, miren que los ve ahí, son millones y no comen. Al otro día vas con piojo porque estaban comiendo eso y no te tocan el piojo, quieren hígado de pollo y no hay vuelta de hoja. El pejerrey de agua salada, él es complicadito. Yo no digo que no vayan a sacar ninguno, sacan. De tanta cantidad que hay, alguno se va a pinchar. Algunos lo van a pinchar, pero... Entonces acá hay que salir con una bandejita de cosas, el camaroncito blanco, bueno, salgo a caminar de noche y con la linterna y me junto un poco de piojo, también el cangrejo sopa que a ellos les encanta, el sopita, el tiernito ese, y tiene sus cosas el pejerrey de acá. Pero cuando está activo en invierno, bueno, lo pescamos generalmente con cualquier cosa. Cualquier cosa, digo, dentro de la dieta, ¿no? Camarones, el cangrejito, el piojo, en fin. Cuando hay, se pesca. Pero cuando hay poco, por ejemplo ahora, me dio un poquito de trabajo pescarlos, pero los pesqué mediante ceba. Hay que cebar el pejerrey. Si no cebamos, podemos pescar. Yo de los 10 que saqué, podía haber sacado uno. Y se me desprendieron un montón, ¿no? Porque levantar en la rambla se me fueron una cantidad. Julio Morales dice, no sé por qué, pero no soy de la pesca con señuelos, ni de pesca de arroyo, solo me entusiasmo con la pesca de playa, rambla y en el este, bueno, tal vez sí. A mí me gustan las dos cosas. Yo vengo de afuera y me gusta pescar en laguna, en arroyos, en arroyitos, en tajamares. Me gusta pescar el río de la Plata, me gusta la playa, me gusta. Tiene sus cosas, el fogón, el cocinar en el monte. Yo soy fanático de caminar en el monte. Yo parezco un capincho, no paro quieto. Con colorante rojo también, claro, sí, me olvidé de nombrar, pero colorante rojo.
Hay otros que los pescan con colorante amarillo, que lo tengo por ahí. Andrea Aguilar, ¿decís que el agua muy clara influye para pescar? Sí, claro, influye mucho, mucho. Porque si el agua está clara, los peces generalmente se alejan. Porque obviamente, ¿no? Ellos tienen predadores. Y si se regalan, se los papan. Ahora, por ejemplo, tenemos la anchoa, que come cualquier cosa. Roncadera, roncaderón, y si es grande, agarra cualquier cosa. Entonces, ellos con el agua clara, ellos se refugian en la profundidad o en un lugar más oscuro. Por eso que cuando el agua está tapada, nosotros decimos tapada, que está ahí como, la vemos como sucia, pero no, está en condiciones de pesca, y los peces se sienten más protegidos y se arriman en la orilla. No es que el agua clara sea mala para pescar, es que los peces se alejan de la costa. Por justamente son tan vulnerables para otros predadores. ¿Qué mate? Siempre enviando sus videos, mandan saludos. Si pueden mandar un saludo a Daniel Colombo, que es fanático de sus videos. Muchas gracias. Un saludo, familia. Bueno, un saludo grande para Daniel Colombo, entonces. Abrazos, Daniel Colombo. Muchas gracias. Johnny había preguntado... qué quiere decir, hablan de agua tapada. Muy buena pregunta, Carlos, muy bien. Me gusta que me... Son preguntas que dicen, pero este hombre no sabe lo que es un agua tapada. Bueno, hay gente, como yo digo, no sabe. Y no sabe y quiere aprender. Muy bien, Carlos, muy bien. Si tenemos duda, preguntamos. Agua tapada quiere decir... Yo no estoy hablando de agua sucia. Ya sabemos cuando el agua está clara, que miras y ves las piedras de fondo. Bueno, esa agua no es buena para pescar por la razón que ya dije, que los peces se alejan de la costa. El agua tapada te da la impresión que estuviera sucia, pero no es agua sucia. Es agua entreverada de sal, con lluvia, yo tendría que mostrarte algo. No tengo nada para mostrarte ahora, pero el agua tapada te das cuenta que miras la orilla y no ves el fondo. O sea, si miras a esta profundidad... Es como un revoltijo que hay. Si miras a esta profundidad en el río acá de La Plata y no ves el fondo, bueno, esa agua está tapada. Eso se llama agua tapada. Ahora, si miras a esta profundidad y a 1 metro más todavía ves las piedras y inclusive las lisas que andan ahí o cardumen de bichitos, bueno, esa agua no está tapada, está limpia. Agua clara, digo. Pero tapada es, entre comillas, sucia. Después hay otros tipos de colores que con el tiempo te vas dando cuenta que es un color vinagre. También esa agua no es buena para pescar. Agua turbia, entonces. Sí, agua turbia. Sí. Yo le paré a pescar, entonces hay que ir con un aspecto corrido. Sí. Hay que ir con... Bueno, pero uno se prepara antes, ¿no? Porque no es que, tengo que salir con piojo, hígado de pollo, tengo que tener que... Después de una tormenta es muy lindo ir a pescar. No, pero si yo ya sé dónde voy a ir a pescar mañana, por ejemplo, no sé, a ver, si a mí se me antoja ir al dique Maguá, por decir algo, mañana, ¿con qué yo iría? Yo iría de cabeza, con ceba y camarón blanco para el pejerrey. Estoy hablando de ahora, no en julio, que es distinto, que cambia. Yo voy con un anzuelito punta cristal chico, que no lo tengo a mano ahora, pero no chiquito, chico. Para que tengas una idea, un pedacito de camarón, dejando toda la muerte de afuera. No ates que reviente el camarón, atalo que se quede lo más natural posible. Que sea una piolita fina, fuerte, que disimule, porque los pejerreyes ahora están muy exquisitos, entonces y la pesca es engañar al pez. Ese es el reglamento del pescador, hay que engañar al pez. Si no lo engañamos,
Yo el otro día vi un pescador que obviamente no lo culpo, pero me causó gracia tirando haciendo un lance con un anzuelo de tararira. Perdón, no me causó gracia, pero me causó como que fui y le dije, digo, mirá, los anzuelos acá son estos, mirá lo que tenés que usar. No significa que yo te muestre este anzuelo y vas a pescar 15 veces más que yo o 15 veces más que el otro, pero es este anzuelo que... Porque con este anzuelo, aparte él ponía, él agarraba el anzuelo, no sé, esperen que yo tengo un anzuelito chiquito. Un anzuelo de pejerrey. Él agarraba el anzuelito, vieron que tengo un anzuelo acá. Este es un anzuelo Mustad, real. Por ejemplo, agarraba y ponía la carnada en este pedacito y todo esto libre y hacía los lances que le caían ahí 25. Bueno, lo que yo le dije, no uses anzuelo. Él, no sé, usaba un 9/0 y ponía acá. Porque él decía que, bueno, si la rocadera pica acá y él se hincha, la voy a pinchar. Bueno, la lógica de él estaba bien, pero no. ¿Vieron cuando es sí, pero no? Bueno. Entonces yo le di unos anzuelitos que él no tenía, unos 19 milímetros, y bueno, logró pescar, sacó una roncadera, un roncaderón muy lindo sacó, y se dio cuenta. Porque a veces uno se ríe y cosas, pero en vez de reírnos de allí, darle una mano, explicarle, porque hay mucha gente de afuera que vienen para acá, obviamente por cosas, no sé, por trabajo, por la familia, yo qué sé. Y es pescador de allá y no sabe de acá, y bueno, y no cuesta nada explicar. Yo la verdad que lo tuve que aprender a bajo mango porque no me tuve que hacer como quien dice solo. Después, bueno, uno va conociendo uno, otro, los amigos, mirando un poco de programa, comprándome los libros. Y bueno, y ahí uno va agarrando la mano. No sé cómo llamarlo acá. Valiray. Bueno, hola, buenas noches, ¿cómo les va? Saludos familia. Quería consultarles, toda mi vida pesqué de costa, agua salada. ¿Qué recomiendan para empezar en agua dulce? Bueno, lo más sencillo, caña corta, 210, 240, 270 como máximo. Acá al revés, acá tenés que 270 para arriba. Una línea, una 040 y una 0.50 de chicote, o si querés poner todo 0.50 porque los lances van a ser cortos. Un líder, tenés que usar un líder, yo que sé, de 15 centímetros, y un anzuelo 3, 4/0 y un plomito de 70 gramos, no precisas más, 70, 80 gramos. Porque no tenés mucha especie acá, tenés el bagre, la tararira, tenés el pejerrey, por ahí ya no necesitas el líder, tiene que ser sin líder, porque el pejerrey no es que el pejerrey de agua dulce es más fácil de pescarlo con líder, pero si es sin líder mejor para pescarlo. Pero no es gran misterio. Lo que tiene la pesca de agua dulce es que tenés la sombra, tenés el monte, tenés para hacer fuego, se pasa de otra manera. Que en la Rambla no tenés, es hermosa la Rambla, pero la Rambla que vas a hacer un fuego, tenés que llevar un parrillerito, no tenés un árbol de repente. Yo que sé, hay cosas, ¿no? A mí me gustan O una lata con la línea y el anzuelo, como empezamos. Sí, con un aparejo, las líneas como decimos Ya. nosotros. Sí, con eso ya pescás, es bien Para sencillo. empezar, ¿no? Después que vayas agarrando el mando. Tampoco te estoy diciendo eso y vas a ir a una laguna, yo que sé. Si sos pescador de agua salada, capaz que estás cerca de la laguna del Diario, la laguna del Cisne, o la laguna del Sauce, o la laguna de Rochas, la laguna negra. Laguna negra, ¿no? Sí. Vayas y pesques. También tiene sus cosas, sus días, sus pesqueros, la profundidad. Bueno, hay que ver un montón de cosas. Es más fácil, pero no es tan sencillo también.
Yo fui al puerto de buceo el viernes y pesqué burriqueta. Algún lugar más, toda la Rambla de Montevideo. El lugar que quieras, hay pesca. Pero los pesqueros, por ejemplo, subimos un video con Noé, ya nos ha pasado y nos pasa siempre. No sé, fuimos al 500. Un ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que va yo voy al 500 y siempre veo las mismas caras, porque son pescadores del 500, les gustan la zona, son personas que tiran lejos, no trancan, no trancan porque, o sea, no, porque tiran lejos, pero solamente que corran. Pero de repente voy yo, ¿no? Pescamos, no sé, 10 burriquetas, al otro día no entra un cristiano más ahí pescando. No se piensen que porque fuimos nosotros y pescamos, que el pescado siempre va a estar ahí, el pez, perdón. Está en todos lados. De repente van hoy y sacan 35 burriquetas en el 500, al otro día no hay una. Pero no porque pescamos todos nosotros, es que el pez se mueve, está buscando comida. Pasa por el 500, pasa por toda la joyera, pasa por la joyera de Sarandí, y bueno, y sigue, porque el pez se mueve, no es que está en el 500 solamente que haya un cardumen gigantesco que las pescan de la joyera del 500, del Mauá, del Fabini, del Quibón, en el frente del Ibis. Pero hay mucha gente que no, yo le he dicho, sí, pero yo fui a donde fuiste vos y no pesqué nada. Bueno, está, pero el pez no está. Y nosotros nos dedicamos muchas horas también. Yo la otra vuelta dije que fuimos un día de mañana, llegamos a las 9 de la mañana, hasta las 6 de la tarde no tuvimos un pique. Pero de las 6 a 9 y media, un balde llenamos de 20 litros, de 28 tenemos. Entre corvinas, bingos y bueno, y mochuelos. Pero tuvimos como 10 horas sin un pique. O sea, no es que quiero ocultar a algún pesquero, no, todos los pesqueros sirven. Hay algunos que está lleno de piedra, hay otros que no, hay otros que tienen arena. En fin, el pescado, como digo yo, está por todos lados. El tema es estar. Yo si voy a pescar una hora, capaz que tengo una hora libre, bueno, y no pesco, porque justo en ese momento no había pesca, pero vas al otro día y pescás. Hay que olvidarse de eso, ¿no? Porque a ver, hoy por ejemplo, nosotros hicimos una pesca espectacular ahí en el Maguá, atrás del dique, que estaba Nicolás de mantenimiento, que apareció después, que me dijo para ir, y digo, no, ¿qué problema va a haber? Hicimos una pesca bárbara. Hoy tuvimos que salir con Noé porque no entraba una caña más. Y estaban pescando ahí, querían ahí, o sea, se juntaron o no. Sí, para mí que iban a pelearse porque después No, y se aparte amontonó querían estar ahí gente. porque no sé por qué piensan eso, que el pescado no, que a veces se mueve. Yo qué sé, de repente está media cuadra más por allá. A veces hace la diferencia, sí, pero no es para eso. Y yo voy a pescar acá y fueron todos ahí. Sí, y yo tiro cruzado porque y nosotros nos venimos, bueno. Digo, bueno, acá va a dar lío, creo yo. Y no podemos estar peleando por un pesquero. Está llena la Rambla, hay pesca en todos lados. Y yo les voy a mostrar que hay pesca en todos lados, les voy a mostrar que hay pesca en todos lados. Hay un lugar ahí que yo paso siempre y digo, acá voy a probar un día, nunca vi nadie ahí. No sé en qué, porque acá 300 o 400 metros hay algo que te puede... yo sé que hay un hotel ahí. No sé ni el nombre del hotel, pero nunca veo a nadie ahí. Y ya me bajé el otro día y miré y digo, qué lindo lugar acá y no hay nadie. Bueno, vamos a ir a pescar ahí. No sé si hay trancador, no tengo idea, pero yo quiero pescar ahí. ¿Seguimos con un video o qué? Bueno, no, videos yo creo que no tenemos más. Ay, No hay más. Ya mostré el nudo T. ¿y el otro? Ese no sé No, qué. pero ese yo lo mostré la semana pasada. Ah, Bueno, vamos con el sorteo, pues si no nos vamos muy tarde, mañana hay que madrugar. Después hay Era otra solo para el pregunta más. pejerrey. Sí, decime, ¿eh? decime. Lo era referente a la tararira. Que mandó un mensaje. Suscriptor. Sí.
cuánto vive la tararira, Sí, qué comen, sí. dónde generalmente están en el río. No sé por qué el nombre no me dijo el señor. Sí, el tema que está, tendría que estar presente, ¿no? Yo no tengo problema por contestar. Mandó un mensaje al celular. Bueno, ¿cuánto vive la tararira según el librito este acá? No hay ninguna prueba real de cuánto vive una tararira. No está acá. No dice. Fue lo primero que digo, yo quiero saber cuánto vive. Pero el promedio que dan de una tararira es de 15 a 20 años. Pero no es asegurado. No hay una prueba, no hay alguien que la puso en cautiverio y la controló. No. Inclusive una de cautiverio duró 18 años, pero no saben que si es porque estar en estado de cautiverio duró eso, porque no tenía otras cosas naturales como tiene, o sea, la naturaleza es sabia, ¿no? Eso es muy sabio. Pero llegaron a la conclusión, pero no hay nada escrito, no hay nada en internet, no hay nada en el librito, que yo me guío mucho por el librito, que certifique de cuánto dura una tararira, pero resumen entre... Yo sí, a mí me das el... Yo creo que dura más de 20 años. Y te explico por qué yo pienso eso, no porque un libro diga. Porque una tararira para que llegue al kilo, o sea, una tararira nace de una hueva, obviamente que tiene que pasar todo un proceso, que no los coman los insectos, que no los coma otro predador mientras son juveniles. Para que llegue al kilo tiene que pasar 2 años. Así que imagínense una tararira de 6 kilos. Todo lo que tuvo que pasar. Después va el Johnny, la pesca y la come asada. Entonces ya el consejo, ya que estamos acá, el que les puedo dar, yo prefiero que ustedes pesquen una tararira de 1 kilo y la coman, la disfruten porque es mucho más sabrosa. Y si llegan a pescar alguna grandota, 5 o 6 kilos, las liberan porque esas son las que ponen, ellas ponen 4 veces en la primavera. No es que desoban todo, hacen el nido. Vieron que ellas, los que ya tuvieron la suerte de ver o de repente en algún video, hacen como un nido, como un plato. De ahí se pone el macho abajo, generalmente abajo, y la hembra arriba, y el macho con sus aletas oxigena las huevas. Pero déjame ver acá que yo ya te digo. Estoy acá en la parte de tarariras. Déjenme ver que ella pone 4 camadas. No es que pone, o sea, sus huevas y queda ahí. Deme un segundo, por favor. Llegan a 75 centímetros más aproximadamente. Si quieres puedes leerte algo ahí, Noña. No, quieren el cuchillo todos. Ya están con el cuchillo. Sí. Ellas pueden colocar de 300 a 3000 huevos. Estoy siempre dando consejos, ya están esperando el sorteo ya. Sí, están todos con el sorteo. Después dejar esa pendiente. Sí, pero ella pone como 4 camadas, no en otros nidos, sino en el mismo. No es que pone todas las huevas en el mismo día, demora como hay un ciclo entre 2 semanas más o menos. Y quien cuida a las juveniles es el macho. Después que nacen, que son juveniles, cuida el macho. Eso sí recuerdo clarito. Yo lo leí ya hace bastante. Bueno. Hola, recién me engancho, Alberto. ¿A dónde te llevo las cañas? Dice Alberto. Bueno, muchísimas gracias. Yo leí el comentario de arriba y digo, le voy a contestar y me olvidé. Y llevarlo en la currica. Yo mañana a las 15 horas estoy en la currica. Así que mañana... pesca en familia, quiero sorteo. ¿Qué estás con sueño? No pescaste hoy, ¿no? Se ve que hiciste una galleta y no pescaste.
No, lee mi pregunta para ti, dice Andrea. No sé qué fue que puso Andrea, lo que pasa es que el chat va pasando rápido. A ver, escribí de nuevo, Andrea, por favor. Saludos, familia. Bueno, vamos con el cuchillo, ¿está? Ya que piden el cuchillo, vamos con el cuchillo. Saludos, Johnny. Bueno, muchísimas gracias. El misil pesca. Ah, pero está, ahora me acuerdo. Ahora me acuerdo que después que uno va conociendo las personas. Quiero ese cuchillo para mí. Para Muchilita. Vamos arriba ahora a pescar en familia. Bueno, Walter. ¿Cómo andás, Walter? ¿Todo bien? Saludos a la familia, ¿eh? Che, y no mande a tu señora a comprar carnada. Andá vos, che, no seas tan vago. Vamos arriba. Siempre mandá a tu señora a comprar carnada. Gastá más en carnada que en pescado vos. Fui yo el de mensaje de tararira. Bueno, bien de bien. Bueno, ¿Quién ya que dijo? estás, Matías. Ah, Bueno, está. bueno, pero faltó. ¿Qué comen? ¿Qué comen? ¿Y dónde generalmente están en el río? Preguntó. Bueno, Matías, es bien sencillo. Ahí tenemos... Yo estoy seguro que tenemos 5 especies, pero en este momento ahora en mi mente tengo 4, que ya las voy a mostrar. Tenemos la A, tenemos la B, tenemos la C y tenemos la D. La D es la tornasol, tenemos la C, que la C habitualmente está en arroyos, ríos, no está en lagunas, pero ella es más lugar de piedra, de correntada, y que es muy parecida en su hábitat con la tornasol. La B es una tararira que habita todos esos lugares, lugar de piedra, lugar de arena, lugar de camalotes, lugar de poca oxigenación, laguna. Esa tararira negra a veces que sacamos en la laguna no es porque sea otra especie, sino que es esa misma, pero es su forma de camuflarse. La A ya la encontramos en tajamares, en lugares más pequeños, con poca oxigenación. Su alimentación, bueno, para las tararira A, B y C, bueno, comen la A, B y C. La dieta entra la mojarra, entra ratones o roedores, culebras, pájaros, ranas, bueno, pequeños peces. Comen prácticamente todo. Crucera, decía, pero la crucera no, las comen. Si cruza el río y se mueve, comen. Castañeta. Comen castañetas. Sí, pero la castañeta ella es más de la tornasol. La tornasol es distinta, que es la D. La D, ella se alimenta de un cangrejo, 2 especies de cangrejos. Hay uno verdecito que es tiernito, es como el cangrejito sopa, pero es de agua dulce. Se alimenta de camarones de agua dulce. Se alimenta de castañeta, del cabeza amarga, el más chiquitito. Se alimenta de las tortugas cuando nacen. Tortugas, por ejemplo, la campanita, que es una tortuga que generalmente en primavera es cuando empiezan a salir por la que la campanita ella pone huevo como la habitual, la que vemos en la playa. O sea, hace el huequito, pone su huevito, bueno, a cierta temperatura, después nacen las tortuguitas, se van al agua, bueno, en ese momento son tiernitas, las tornasoles están esperando ese día para paparlas, para comerlas. Esa es la tortuga la campanita. Si quieren la podemos buscar acá para que sepan cuál es la tortuga campanita. Bueno, y ahí están todas las preguntas. Ya. Vamos a poner acá tortuga campanita. Y las tortugas, vamos a poner acá imágenes. Esta es la campanita. A ver si abre esta imagen. Acá. Le dicen campanita porque acá abajo de su boca tiene, bueno, esta no se le ve bien, pero tiene una campanita larga. Ah, no estoy mostrando, perdón. Ahí está. Esa es la tortuga, la campanita. Esa no es la misma que pescamos ya en Sí, es la misma. en Rocha. Pa, acá están los tiros.
Las propagandas son bravísimas, ¿no? Es la misma. Solo que la pescamos grandísima, ¿no? Sí, sí. Bueno, ella está comiendo algo. Esta es la campanita. O sea, las tortugas autóctonas nuestras no existe venenosa. O sea, no hay tortuga, no tenemos. Pues, está el del morrocoyo que es venenosa. No, no tenemos tortuga venenosa. Sí, la morrocoyo es una tortuga agresiva. Acá la tenemos, mira. Ahí se le ve la campanita, derechito. Ahí se le ve la campanita. Para mí más agresiva es aquella que dobla el cogote como los dioses. Sí, esa es cabeza de serpiente. Esa está loco, esa es bravísima. No, no es mala. No. No, pero me encuentro más mala que la... O cabeza de víbora, no por cabeza, perdón. Cabeza La encuentro más mala que de la... serpiente. que la morrocoyo. No, yo para mí la... No. Sí, esta es la que pone el cogote en... Sí. Porque todas Aparte ponen... es fea, llena de cosas. Bueno, que sea fea no significa que sea agresiva. ¿Por qué tiene que ver una cosa con otra? No sé, la encuentro mala. No, lo que pasa es que ella tiene como pinchos en el pescuezo, pero da la sensación que es mala, pero no... Y doble el cogote, así. Acá hay una. Ahí está, mira. Ahí está. Si esta esconde la cabeza hacia un costado, creo que es para la derecha. Siempre para la derecha. Esta tampoco no es venenosa. Y la morrocoyo Es Divi. es preciosa, pero es mala. Es Divi. Es mala, no es venenosa, no confundan. Lo que pasa es que nosotros tuvimos de bebé por eso. Son tan bonitas, pero tienen una fuerza en esa boca que acá hay una con la boquita abierta. Esas se ponen así cuando uno las agarra. Y si le pones el dedo ahí seguramente te corte un trozo del dedo por la fuerza que tiene la mandíbula. Pero no es venenosa. No tenemos tortugas venenosas en Uruguay. No existe. Bueno, voy a cargar la página y vamos para el sorteo del cuchillo. ¿Del cuchillito? Ah, ¿para qué? ¿Qué pasó acá? Porque entraste porque en internet. está. Bueno, a ver. Vamos a actualizar la... Ya Para un poquitito, no te apures. Hoy estás apurada, muchacha. Vamos a saltar. Bien. Pero que quiero ver una cosa. Estamos muy bien de like, la verdad. Falta solamente uno porque tenemos 147 y tenemos 146 viéndonos. La verdad que tiene un filo mismo esto que... Sí, la verdad que sí. Bueno, voy a mostrar acá. Vamos a sacar de acá. Bueno, vamos con el cuchillito, ¿les parece? Cuchillito, que todos quieren cuchillo. Bueno, el cuchillito. Está hermoso, ¿no? Mm. Sí, la verdad que está filosísimo. Tiene una trabita acá. Bueno, vamos arriba, gente. Vamos por el cuchillito. Actualizamos la página de nuevo. Vamos a poner Google. Vamos a entrar acá. Mira, Álvaro. Cuchillo. Álvaro Millán se ganó la multi. La multi. Vamos de vuelta. O sea, Álvaro ahora no participa, obviamente, porque ya se ganó. Si no, sería injusto. Vamos a copiar el link actual para que sea lo más transparente posible. Y suerte. Y suerte para todos. Cargar comentarios. Bueno, todos los comentarios. Continuar, ganador 1, duplicados no. Continuar. Y comenzar. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Agus F. Agus Estoy acá, F. dice, pero vamos a ver si le aparece. Agus F. Agus, dijo estoy acá. Sí, no. Ah, El comentario de ah, Agus. Tenés un minuto, yo voy a hacer una captura. estoy, dice. No era. Era otro. Está listo. Agus F.
Agus F. Tiene 2 minutos. Son Estoy 30. acá, hijo, ya está ahí. Ah, bien. Bien, Agus está. F. No sé, Agustina Ferreira o Agustín Ferreira o Agustín Agus. Furtado. Pone Agus F. F. Voy a poner el número acá, Bueno, 098 felicitaciones. 544 982. Manda un mensajito ahí para comunicarnos. Y ya no para... Bueno, felicitaciones. Bien, vamos ahora. ¿Qué les parece? ¿La ranita antienganche o la trampa de mojarras o cangrejera? A ver, ¿quién larga primero ahí? A ver qué quieren. Estoy acá. Trampa de mojarra, dice Mauro Pescador, así que vamos con la trampa para mojarras. Che, no me abandonen el mojarrero, ¿no? El mojarrero es el clásico, el anzuelito. La Bueno. trampa de mojarras es un beneficio de llegar y decir, ¿Cuánto bueno, dijeron trampa? llego a las 4 de la tarde en un pesquero, bueno, tiro la trampa porque, bueno, tengo más chance, pero no abandonen el anzuelito por la trampa de mojarras. Vamos arriba. O quiero pescar, tirar la trampa ahí. Bueno, vamos de vuelta, salir de pantalla, vamos a entrar por acá. Acá. Vamos a reiniciar de vuelta. Bueno, los que ya se ganaron no participan, acuérdense. Porque no es justo. Bueno, vamos por la trampa de mojarra, vamos a salir de esta propaganda acá, que es fastidiosa, la verdad que... son fastidiosas las propagandas. Copiar. ¿Dónde estaba? No, este ya fue. Este ya ganó. Cuchillo. Bueno, acá vamos. Y YouTube. Pegar el link. Comenzar. Carga comentarios. A la pucha. ¿Qué apareció propaganda ahí también? Sí, aparece. La verdad que son fastidiosas. Yo si pudiera subir los videos que no parecieran propaganda, porque la verdad que es un fastidio eso. Ganadores 1. Filtrar duplicados no. Comenzar. Comenzar. Acá abajo. Comenzar. Bueno. Por la trampa de mojarras o cangrejera. A ver. Este parece corredor de auto. Ah, pará, trampa de mojarra ahora. Fabio Schumacher. Stomberger. Trampa Bueno. Vamos a hacer la captura de de pantalla. mojarra. Para un poquito que no... No, estoy escribiendo trampa de mojarra. Fabio Schomberger. Sí. ¿Está? A ver. ¿Es ese el apellido que crees? Stomberger. ¿Qué lo veremos? Arnold Schwarzenegger. Estoy acá desde Argentina, es este. A ver. Ariel manda. ¿Cómo andás, Ariel? Se vienen los pejes, Ariel, ya están los pejes. Claro, como nadie ganó, ponen ranita. Ahí va, ahí apareció. Estoy acá, gente. Muy bien. Felicitaciones, Fabio. Dejo el numerito acá. 095. ¿Qué es 095? Estoy loco yo. 098 544 982. Mandamos un mensajito, nos comunicamos, después vemos ahí. Se durmió, dice, no, ya apareció. Fabio. Bueno, vamos con la ranita. No me pertiene. Ay, ya nota todo. Porque tengo que poner ahí, porque si se van a levantar en la curlica o dónde. Con la negra esta, vamos a hacer 31 años de casado. 31, No es sopa. No es changa. sopa, digo yo. Eso es terrorismo. Te voy a dar, sí. Bueno, el mate negro. ¿Qué hizo así?
tambores. Ah, mirá la Lali. Estaba escondida ella. Bueno, vamos con la ranita que está divina. Yo no la tengo y ustedes la van a tener. Bueno, vamos de vuelta. Ranita, ahora ya. Sí, la ranita y después nos vamos, por supuesto. Ranita. Estamos acá, vamos a reiniciar de vuelta para que se carguen los comentarios. Vamos a bajar acá. Estamos bien, la verdad que me están sorprendiendo, ¿eh? Cada vivo que hacemos me sorprendo más. Muy bien. Vamos a cargar comentarios. Vamos a hacerlo de nuevo. No quiero la propaganda fea esa. Vamos a copiar el link. Qué fastidiosa que son esas propagandas. Comenzar. Qué cantidad de comentarios. Son buenos para escribir, Duplicados, no. El sortea este y ya me mira y dice otra, este loco. Bueno, por el último, que es la ranita anti-enganche. Y que se vaya para el ganador o ganadora. Fernando Jeda. Ay, ay, Está mira, brava Fernandito. la escribana. Bueno, este hombre no sé si hacer captura de pantalla acá, no lo conozco. Muy bien, Fernando Ojeda, felicitaciones. Merecido lo tiene, por Mira, supuesto. justo estuvimos hoy con él. Estuvimos hoy con él. Ahí va. Fernando Ojeda, vamos a hacerle captura de pantalla. No hay problema por la entrega, no te voy a pasar el número de teléfono porque está. Ya nos conocemos. Vamos a ver si estás ahí, ¿no? Sí, vamos a ver si te aparece Fernando Ojeda. Sí, Si no porque... aparece, marchaste. Fernando Ojeda. Igual algún mensajito le van a mandar. Acá estoy, dice. Bueno, está. Esa comburé como de 4 Es tuyo. Ay, ay. Qué disparate, qué gente que tiene. Acá estoy, dice. No. Bueno, felicitaciones para todos los ganadores. La Bueno, verdad. todos los obsequios fueron Bueno. de la casa de pesca. El cangrejo rojo. Que Ah. ahí sale. Después de la cobrica Sí. sale. Carlos María Ramírez y Bulgaria. Ahí está. Muy bien. ¿Y está el Queda acá en teléfono? el Cerro, por si 095, alguno vive por 505. acá, Sí. que no lo conoce, a la casa de pesca. Voy a apuntar el nombre porque no lo sé acá, del ganador de la ranita. Bueno, gente, gracias. La verdad que muy agradecido. Me encantó estar un ratito con ustedes, explicar algo de que uno apenas... Y es lindo no saber, que es lindo no saber, Es lindo, porque si hay capacidad, la cabecita es una memoria grandísima que da para... Obviamente que hay muchas cosas que me entra acá y sale por acá porque la verdad que no me interesa. A veces escucho y no me interesa. Sinceramente hay mucha gente que yo no las escucho porque no me interesan. Es todo... Para no decir mala palabra, son como pozos sépticos, para no decir otra cosa. Pero lo que sirve de cualquiera, tanto menor que yo o mayor, entra acá y me queda grabado porque me sirvió y obviamente que estoy sumamente agradecido. Después vende humo y montón. Gente, muchísimas gracias, Bueno, sumamente si agradecido. ¿Qué? Dejas el número de teléfono nuevo para hacer lo mismo. Si tienen alguna pregunta o algo que quieran muy bien. tratar, 098 mandan 544 la pregunta ahí 982. para el próximo vivo. ¿Está? ¿Alguna preguntita que tengan? O algo que quieran Tampoco que se hagan hable. una pregunta que tengan que hacer 5 por 4 más dividido 6 por X. O No, algún eso no, nudo porque me o mata. algo, no sé, que quieran. Yo no sé muchos nudos. Solo que me quieran enseñar es otro tema. Que también se pueden mandar un videito a ese número mostrándome el nudo que ustedes hacen. Que de repente yo aprenda. Ojo, que yo esté de este lado no significa que sepa más que ustedes. El numerito ese, si tienen algo que de repente me pueda servir, me encantaría. Con mucho gusto. La gente, que pasen bien.
Muchas gracias. Me olvidé de mostrar las tortas fritas porque llegué de pescar así haciendo tortas fritas. Bueno, pero Ay. está a tiempo de estar acá, mostramos. Sí, sí. Volando, bañarme y hacer tortas fritas. 800 pesos cada uno. Llego yo a domicilio. Montevideo. Ya si sale Montevideo, 1500 pesos. Ah, difícil. Difícil pasajita. Hay que decirle a Carlos de la Currica que rife una caña al Lure Killer, dice. No tiene, no hay. No hay, están agotadas. Ya están pedidas, pero no sé cuánto va a demorar. Esas cañas volaron, no sé cuánto. Vinieron como 300 cañas, se vendieron en 2 semanas. Bueno, todas las Lure Killer se vendieron. Hasta el próximo Playwash. Sí. Julio Morales, te espero mañana después de las 15, que sé que me dijiste, no me acuerdo por dónde fue, si fue en el Facebook, en TikTok, no me acuerdo. Sé que en algún lugar hablaron. Sortear Abrazo. tortas fritas, dice. Abrazo grande, gente, que pasen bien. A ver dónde estoy, porque estoy perdido ya acá. Mañana las pruebo. Y disculpen que no, de esta vez no leímos ninguno, ¿vieron, no? Alguna cosita nomás. Porque sé que vieron muchas preguntas, ¿vieron? Sí, ahí va. Bueno, gente, que pasen bien, ¿Se escucha la música? No, no se escucha. No está saliendo. A ver, mostrar. Bueno, gente, chau. Hoy nos vamos sin música. La perdí por acá, no voy a estar buscando cosas. Que pasen bien. Muchas gracias por